Dios les bendiga, hermanos. Abran sus Biblias en San Juan 4:14. Amén. La palabra dice, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Señor, por este día, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor. Señor, dar tu palabra, mi Señor. Te doy gracias, Padre. Yo te pido que tú seas, Señor, usando mi boca, todo mi ser, todo mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, Padre. Sea tú, Señor, hablando a través de mí, Padre. Señor, lo que tú quieres, Señor, hablar, Señor, a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestros corazones y a quienes también ven la transmisión, Señor. Sé tú, Señor, hablando a sus vidas, Padre. Yo te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro tema de hoy se llama Buscando agua. Sabemos que el agua es un elemento muy importante para nuestra vida y es necesario para nuestra supervivencia. Para todo el ser viviente necesita esa agua para poder vivir. Yo no sé si alguna vez tú has tenido sed, demasiada sed, y quieres tomar agua, que a lo mejor podrías tomar refresco, podrías tomar un jugo, pero nada sacia esa sed y solamente puedes saciar esa sed que tenemos, pues es agua natural, ¿verdad? Y muchas veces la Biblia nos habla así, en metáforas, ¿no? Hace comparaciones. El versículo que leíamos ahorita nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así como necesitamos esa agua física, también en lo espiritual, y nuestra alma también necesita esa agua. Y muchas veces estamos sedientos, pero no sabemos cómo saciar nuestra alma, no sabemos cómo saciar nuestro espíritu. Vamos a ver también en la Biblia, en Jeremías 2:13, para que podamos entender un poquito más qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Nos dice la palabra que dos males ha hecho el pueblo de Dios. Dice que lo dejaron a él, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. ¿Quién puede saciar nuestra alma? ¿Quién puede saciar nuestro espíritu? Dios, el Señor Jesús. Es esa fuente de agua viva que puede ayudarnos. Pero algo había hecho el pueblo de Israel. Dice que lo habían dejado a él. Y dice que habían cavado cisternas rotas. Hoy en día el mundo está así. Muchas personas están así. Buscan saciar su sed en otras cosas. Y dan la espalda a Dios. Dice aquí que dos males hizo. Uno fue dejarlo. Y dos fue cavar cisternas rotas. No buscaron esa agua que era Dios, esa agua de vida.
sino buscaron, dice, cavar cisternas. ¿Qué quiere decir cavar cisternas? Buscaron en otros dioses, buscaron en otras cosas saciar su sed, hacer ellos cuando tenían esa fuente de vida que era Dios, que los puede ayudar. Dice que el pueblo había recurrido a ídolos y que habían dado la espalda a Dios. Hoy día también dan la espalda a Dios. Y cavar cisternas, yo veía una imagen para que pudiéramos entender un poquito más cómo es esa comparación, Dios, para que podamos nosotros entender un poco más. Dice que Él es la fuente de agua viva y ellos cavaron cisternas. A ver si se puede ver ahí. El primero es como si fuera Dios, el Señor, esa fuente de agua. Pero el segundo es esas cisternas rotas que solamente se llenan cuando las hacían para que cuando lloviera, la lluvia llenara esas cisternas. Y ellos, en vez de preferir a Dios, que era esa fuente de agua viva, hicieron sus cisternas, dice la palabra, que cisternas rotas. Podemos ver ahí que a lo mejor podía llenarse en un momento, pero el agua se iba por los lados, por los laterales. Cuando Dios nos promete esa agua que fluye. Y si nosotros tenemos a Dios, no nos va a faltar nada. Hoy en día muchas personas buscan saciar su sed, sus necesidades, poniendo la confianza en otras cosas. Por ejemplo, en el trabajo, en relaciones. Tienen un vacío adentro y buscan refugiarse, buscan llenar ese vacío que tienen, esa sed de llenar su alma y su espíritu en otras cosas. Por ejemplo, las drogas también, el alcohol. Son algunas de las cosas que pueden, el trabajo también, el dinero. Y buscan en esas cosas y hacen un Dios de eso. Y dan la espalda a Dios. Piensan que buscando otras cosas van a saciar esa sed, que su alma y su espíritu, y muchas veces porque está vacío, buscan en otras cosas, pero no buscan en Dios. Si nosotros buscamos a Dios, Él va a llenar nuestras vidas. Él es el único que aún en los problemas, en las situaciones difíciles, cuando nos sentimos solos, Él es el que puede ayudarnos a que nuestra alma. Hay un versículo en la Biblia donde dice el rey David, ¿por qué te abates, alma mía? Y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Dios es el que le ayudaba. Y el rey David reconoció que aunque su alma estaba abatida, él sabía que el único que podía llenar ese vacío era Dios. Vamos a leerlo. Está en el Salmo 42. Dice la palabra, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Muchas veces nuestra alma está abatida y dentro de nosotros hay algo que nos turba. Pero cuando tenemos a Dios, debemos de decirle, espera en Dios, porque aún le hemos de alabar, porque Él es nuestra única salvación y Él es nuestro único Dios. No debemos hacer de otras cosas dioses y cavar cisternas, así como lo hizo el pueblo de Israel, que le dio la espalda a Dios. Hoy en día afuera hay mucha necesidad, pero las personas prefieren buscar otras cosas
creer en otras cosas, creer en la brujería, en la muerte. Aún hacen de sus dioses las religiones, porque muchas veces se les predica de Dios y ellos dicen, no, porque yo tengo mi religión, yo soy católico, yo soy bautista, dicen miles de religiones, soy mormón, soy testigo, y se hacen un Dios de la religión, cuando realmente al quien debemos de voltear a Dios y no hacer un Dios de la religión, debemos de ver al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que nos creó, al único Dios que puede saciar nuestra alma, al único Dios que puede ayudarnos. También su palabra dice que Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y muchas veces cuando tenemos alguna necesidad, vamos con otras personas cuando deberíamos de ir a Dios. Porque si vamos con Dios, Él es nuestra ayuda. Y toda la palabra habla de cómo es Dios. Dice que Él es nuestro proveedor. Y muchas veces las personas aún se preocupan, su alma, su espíritu están preocupados, y van y se afanan. La palabra dice, en vano se afana el hombre. ¿Por qué? Porque no saben, muchas veces hacen riquezas. ¿Y qué pasa? El día que mueren, yo he visto que no, cuando muere uno no le echan ahí en la tumba, no le echan las casas, no le echan el carro, y en vano se afana el hombre, porque no sabe quién va a recoger su trabajo. Y sin en cambio dice la palabra, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Cuando buscamos a Dios, todo va a llegar. Y a veces primero se busca las riquezas, se busca otras cosas. Muchas veces no hay tiempo para Dios, y Dios no quiere tampoco que nada más nosotros asistamos a la iglesia y nada más vayamos los domingos o un día de la semana. Para que Él pueda saciar nuestra vida, tenemos que buscarlo todos los días. Cuando nos levantamos, cuando comemos, cuando salimos, cuando nos levantamos podemos dar gracias. Cuando salimos de la casa podemos decirle, Señor, guárdanos. ¿Por qué? Porque salvemos. Muchas veces afuera está el peligro y podemos vivir espantados con el miedo. Pero la palabra también dice que el Señor guardará tu salida y tu entrada. Es por eso que la palabra dice que Él es esa fuente de agua, que Él nos puede ayudar en toda necesidad. La palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y muchas veces en las noches no podemos dormir. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, nuestra alma está preocupada. Pero la palabra dice que en paz nos debemos de acostar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente pegados a esa fuente de agua viva. Él es el único que nos puede ayudarnos y puede darnos esa paz y esa bendición. Dice que Dios da la bendición, las bendiciones de Dios. Dice que no añaden tristeza. Y muchas veces hay bendiciones que podemos decir que pueden tener muchas veces carro, casas, pero aún se puede tener eso y no son felices. ¿Por qué? Porque pueden tener un matrimonio roto, pueden tener enfermedad, pero sabemos que si Dios está con nosotros, Él es quien nos puede ayudar. Él es nuestro sanador, también dice la palabra. Y ese es donde nos olvidamos, que si tenemos a Dios, lo podemos tener todo. Y es día a día, buscarlo. Muchas veces si dejamos a Dios, podemos dejarlo por otras cosas. Y le damos la importancia, muy poca importancia. A Dios no le damos importancia más a otras cosas. Muchas veces
se les quiere hablar la palabra muchas veces y la persona dice, no lo necesito. Y hoy en día está fuera así. Muchas veces se les habla y les dicen, busquen a Dios, acérquense a Dios. Y no quiere. Y solamente cuando tienen una necesidad, cuando están enfermos, cuando tienen problemas en casa, con el hijo, con el matrimonio, es cuando voltean a ver un poco a Dios. Pero Dios no es nada más para un momento. Dios quiere que nosotros nos acerquemos y que tengamos esa fuente para que podamos vivir. Aún la palabra dice que sí, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, pero dice que Dios estará con nosotros, que Él venció al mundo y que a través de Él, Él es nuestra ayuda y Él es el único que puede saciar esa sed. Hoy en día muchas personas, yo lo he visto y porque también yo lo viví, muchas veces cuando hay un vacío en el alma, se busca a alguien, se busca a alguien y, y busca estar con alguien para que pueda saciar ese vacío que hay dentro de nosotros. Y pasa que muchas veces lo he visto que tienen una relación y pasa y se van o las dejan o les engañan y pasa el tiempo y vuelven a buscar otra relación al poco tiempo y terminan y vuelve a suceder y vuelven a buscar otra relación y no puede estar la persona sola. ¿Por qué? Porque hay un vacío, hay algo dentro que no puede saciar su alma. Necesitan a alguien que esté ahí. Y cuando se tiene a Dios, de verdad, Él lo llena todo. Él lo llena todo porque conocemos el amor de Dios. Conocemos que Él nos ama tanto. Tal vez el hombre puede fallar, te puede dejar, pero Dios nunca, nunca nos va a dejar. Su palabra dice, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Aún nos pueden abandonar, aún las mismas amistades te pueden dejar, pero Dios es fiel. Es algo que podemos conocerlo a Él. Es alguien que no va a fallar, que no te va a dejar. Aún así te fallen las personas, Dios no te va a fallar. Y cuando ves eso y conoces a Dios realmente, que Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu amigo. Y muchas veces como mujeres, cuando no se tiene a alguien, Él es el esposo. Él llena, Él llena y es esa fuente de agua viva para nuestras vidas. La palabra dice en Isaías 55, dice la palabra, a todos los sedientos, venid a las aguas. Tal vez tú estés sediento, tal vez tú has buscado en otras cosas llenar ese vacío, llenar tu alma, llenar tu espíritu. Pero el Señor nos hace esa invitación. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Él nos hace esa invitación, que vengamos a las aguas, porque Él es esa fuente de agua viva. Dice que si estamos con Él, no tendremos sed, no tendremos falta de ningún bien. Yo te invito, hermano, que si tú quieres acercarte a Él, aún ahí en tu casa, puedas orar y puedes decirle, sí, Señor, yo necesito saciar mi alma, yo necesito. Ay, a veces he buscado en otras cosas, en el trabajo, he buscado en, en el, en el dinero, he buscado en las personas, en otras cosas he creído,
He puesto mi confianza en otros, aún en la brujería, en la hechicería he puesto y te he dado la espalda. Yo quiero, si tú dices, yo quiero que sacies esa sed. Yo quiero conocerte y el Señor te va a mostrar a través de la escritura, porque aquí dice que Él es esa fuente de agua viva y Él promete estar con nosotros todos los días. Tan grande fue su amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Imagínate el amor tan grande de Dios que tiene hacia nosotros. Nadie en esta tierra daría su vida por ti. Nadie, solamente Él entregó su vida, entregó a su Hijo para salvarte a ti, para que pudiera haber esa relación de hijo y padre. Tal vez no tuviste a tus padres y también hay ese vacío, pero también la palabra de Dios dice que Él es nuestro Padre y podemos refugiarnos en Él. Él llena todo vacío, aún no hayas tenido a tu madre, Él llena todo vacío que hay en tu alma, que hay en tu espíritu. Y Él ofrece esa salvación. Muchas veces hemos pecado y tal vez sentimos que no merecemos ese perdón, pero el Señor dice que Él es quien perdona nuestros pecados y aún sana toda dolencia. Él llevó todo ahí en la cruz y a través de Él podemos tener esa salvación, podemos tener esa agua viva, así como nuestro cuerpo necesita esa agua para tomar, nuestro espíritu y nuestra alma también. El Señor te dice, vengan a mí todos los que estén sedientos, porque Él va a dar de esa agua viva. Yo te pido que ahí donde estás inclines tu rostro y le digas al Señor, sí Señor, yo quiero esa sed. Me he sentido solo, me he sentido vacío. Unos días antes, en la semana, Dios me daba un sueño. Yo no lo entendía. Y fue por eso que el Señor me dio este tema para hablarlo, porque me decía, hoy en día, allá afuera están así. Y cuando fui entendiendo esas cisternas rotas, en el sueño que Dios me daba, pude entender un poco más la palabra. En el sueño yo veía dos recipientes de agua. Uno eran como de fierro, como los tambos. Uno estaba del lado izquierdo y otro estaba del lado derecho. Y uno estaba vacío, no tenía agua, pero estaba todo oxidado de adentro. Tenía ya como que estaba picado. Y otro tambo estaba igual, vacío, no tenía agua. Y tenía por un lado como estaba abierto. Y cuando yo veía que estaba abierto, esos tambos, yo veía que alguien los estaba dando, los estaba regalando. Pero yo veía, yo decía, ¿por qué los quieren regalar? Y yo pensaba, ¿por qué? Si está oxidado y cuando le pongan el agua, eso necesita arreglarse para que pueda tener agua. Y el otro pues está roto. Y me decía el Señor, allá afuera están así. Muchas personas que se han alejado de mí hoy en día están así. Se han secado y cuando no tienen agua se empieza a oxidar. Y el otro que está abierto, que estaba roto. Hay cosas que están rotas en nuestra vida y muchas veces por eso no se puede llenar, porque primero hay que sanar.
Primero hay que cerrar esas, pero Dios sí lo puede hacer. Dios puede reparar cosas, Dios puede reparar vidas. Y Él es el único que puede ayudarte. Y doy gracias a Dios por esta palabra, porque yo sé que para muchos va a ser de bendición, porque no es mi palabra, es la de Dios. Y el Señor muestra muchas veces lo que estamos pasando, lo que se está viviendo. Yo te pido que inclines tu rostro y oremos y digamos al Señor que sea Él esa fuente de agua viva para nuestras vidas. Padre, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra, Padre. Yo te doy gracias, mi Señor, porque tú eres, Señor, quien muestra, Señor, muchas veces cómo están, Señor, las vidas, Señor. Pero yo sé, mi Señor, que tú harás, Señor, cosas grandes, Señor. Tú quieres, Padre, que nadie se pierda, Señor, sino que todos lleguen, Señor, a ti, Padre, que puedan conocerte, que puedan saber que tú eres esa fuente de agua viva, Señor. Señor, yo te pido, mi Señor, que quienes estén viendo, Señor, la transmisión, Padre, que tú seas esa fuente de agua viva, Señor, para sus vidas, Padre, que puedan conocerte, que solo en ti, Señor, hay salvación, que solo en ti tú puedes saciarles su alma y su espíritu. Dile al Señor, sacia mi espíritu, llena mi alma. Yo tengo sed de ti. Yo quiero conocerte, te necesito. No quiero darte la espalda y buscar en otras cosas, buscar en otros dioses, cuando sé que tú eres esa fuente de agua viva. No quiero cavar cisternas rotas, no quiero buscar en otros lados, cuando tú eres esa fuente de agua. Tal vez lo que pueda ofrecer el mundo no ha saciado nuestra alma. Yo te pido, mi Señor, que tú seas esa fuente de agua viva, Señor, para todos nosotros, Señor, que nos acercamos, Señor. Te lo pido, Padre. Llena, Señor, su espíritu, Señor. Llena, Señor, sus almas, Padre, de ti, Padre. Que puedan tomar de esa agua que tú das, Padre. Esa agua que da vida. Tu palabra es esa agua que puede dar vida a nuestras vidas. Te lo pedimos, mi Señor. Sé tú esa fuente de agua. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.